La perfección es un concepto relativo, que para algunas personas, significa alcanzar un nivel ideal de habilidad o logro, sin fallos ni defectos. Para otras, puede ser sentirse exitoso en su trabajo, en sus relaciones, o en su bienestar personal. Pero, para alguien con una visión egoísta y narcisista, ser perfecto es alcanzar el poder absoluto, ser el más fuerte, y estar por encima de todo, y de todos. Un gran ejemplo de esto, es Cell, quien cree que al alcanzar su forma perfecta, se convertirá en el ser más poderoso, y por lo tanto, en lo mejor del universo. Pero esa supuesta perfección no lo eleva, sino que lo condena, lo vuelve arrogante, imprudente, y ciego ante sus propios errores. Como cuando subestima a Gohan, permitiéndole desatar un poder que lo destruye por completo. Entender a Cell, implica retroceder mucho antes de su aparición, porque su obsesión con la perfección no nació de la nada, fue diseñada, programada, y alimentada desde el principio, incluso antes de tener una forma física. Soy Dino, y hoy te hablaré sobre la historia, filosofía, y sobre todo, cómo esa obsesión por la perfección llevó a Cell a tomar decisiones imprudentes, que terminaron con su vida. Si este tipo de contenido te interesa, no olvides dejar tu like y suscribirte, activando la campanita. Ahora sí, empecemos. Todo villano tiene un comienzo, pero en el caso de Cell, ese comienzo es más inquietante que el de la mayoría. Porque el monstruo verde no nació, fue creado. Y no solo eso, fue diseñado desde cero, con un único propósito: alcanzar la perfección. Su existencia, fue planificada en un laboratorio, como parte de la obsesión enfermiza de otro hombre, el Dr. Gero. Esta persona fue un brillante, pero retorcido científico de la Patrulla Roja, organización militar clandestina que, en su momento, representó una amenaza considerable para el mundo. Hasta que apareció Goku, que aún siendo un niño, destruyó esa organización. Sin embargo, Gero no solo sobrevivió, sino que decidió dedicar el resto de su vida a vengarse. Pero, el investigador no era solo un científico brillante, era un genio consumido por la rabia, la obsesión, y el miedo al poder cada vez mayor de Kakaroto. Ese miedo lo llevó a experimentar con todo tipo de tecnologías, desde androides completamente autónomos, hasta la conversión cibernética de humanos. No obstante, su proyecto más ambicioso no era una simple máquina, era una criatura biológica, viva, y adaptable. Él quería hacer algo que no solo pudiera igualar a Goku, sino absorberlo, superarlo, y erradicar todo lo que él representaba. Así nació el proyecto que daría vida a Cell. Que a diferencia de los androides 17 y 18, que tenían cuerpos de humanos modificados, Cell fue concebido a nivel celular, desde cero. Ese proyecto requería una recolección masiva de material genético, obtenida gracias a diminutos drones que, durante años, siguieron a los guerreros más poderosos del planeta, tomando muestras de ADN sin ser detectados. Estas muestras incluían células de Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer, el Rey Cold, etc. Cell era, en esencia, una mezcla genética de lo mejor del universo. Cada célula tenía una función específica. De Goku, la tenacidad y el espíritu de lucha. De Vegeta, la agresividad y el orgullo Saiyajin. De Piccolo, su capacidad de regeneración. Y de Freezer, su crueldad y adaptabilidad. Así, cada componente servía a un solo fin: crear al guerrero definitivo, uno que no necesitara entrenar, ni aprender, ni evolucionar emocionalmente. Solo destruir. Es como si Marilyn Monroe y Albert Einstein tuvieran un hijo, literalmente, ese niño tendría los genes perfectos. Con la inteligencia de Einstein, y el gran carisma de Marilyn, la pequeña criatura haría grandes cosas y descubrimientos para la humanidad. Sería un ser perfecto. Lastimosamente, eso nunca pasó, así que pipirí. El Dr. Gero, antes de crear a Cell, era consciente de que su desarrollo iba a ser lento, tan lento que ni siquiera él viviría para verlo completado. Irónicamente, fue asesinado por una de sus propias creaciones, el androide 17, antes de ver los frutos de su obsesión. Sin embargo, su laboratorio subterráneo continuó operando en secreto. Durante años, su supercomputadora cultivó a Cell en una cápsula, perfeccionándolo hasta que, finalmente, estuvo listo para despertar, aunque no en la línea temporal principal. Y aquí, es donde su origen se complica. En la línea del tiempo original, la del futuro de Trunks, Cell despierta en un mundo devastado por los androides 17 y 18. Pero hay un problema. Ellos ya no existen, y sin absorberlos, el hermano de Piccolo no puede alcanzar su forma perfecta. Por eso, asesina al Trunks del futuro, y viaja al pasado, buscando una época en la que los androides aún estén vivos, y donde pueda completar su evolución.
Ese viaje en el tiempo, no solo lo introduce en la historia principal, sino que, lo convierte en una anomalía, en un ser del futuro, creado en el pasado, que llega a un presente alternativo. Este villano es una paradoja viviente, y eso lo hace aún más peligroso, ya que, no tiene raíces, ni tiene vínculos, tampoco un propósito más allá del que fue programado para cumplir. Lo más inquietante de su origen, es que Cell nunca tuvo una infancia, ni una familia, ni un entorno que moldeara su carácter. No aprendió nada por experiencia, todo lo que es, lo es por diseño. Su personalidad, fría, calculadora, arrogante, no es el resultado de vivencias, sino de algoritmos, y células manipuladas. Por eso, su búsqueda de perfección carece de matices morales. Él no tiene dudas, no tiene conflictos internos, ni hay una lucha entre el bien y el mal. Debido a esto, muchas personas podrían pensar que Cell busca alcanzar la perfección, no porque lo desee, sino porque está programado para hacerlo. No puede evitarlo, ni rebelarse contra ello. En ese sentido, el insecto verde es tanto una amenaza como una víctima, un esclavo de una idea que nunca eligió. Lo digo porque el villano jamás intenta desviarse de ese camino, no se cuestiona, no busca otra forma de existir. Avanza como una fuerza inevitable, obedeciendo su programación y su destino. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Si realmente solo siguiera una orden, Goku habría muerto desde el principio. Después de todo, el Dr. Gero diseñó a sus creaciones, para vengarse de Kakaroto. Lo mismo ocurrió con los androides, que fueron programados para matarlo, pero terminaron siendo sus aliados. Así que, quizá, Cell también tuvo una opción, no fue completamente libre, pero en gran parte de sus decisiones, actuó por voluntad propia. Su deseo de perfección pudo haber sido impuesto, pero como lo persiguió, fue una elección suya. No sé por qué este villano, me hace recordar a los escarabajos cyborg. Y no lo digo porque ambos sean insectos, sino porque, ambos son organismos naturales, modificados con tecnología. Prácticamente, son híbridos. La única diferencia es que los escarabajos son controlados en contra de su voluntad, mientras que Cell, hace lo que quiere. Qué bueno que los investigadores jamás permitirían que su propia creación se salga de sus manos, qué bueno que nunca pasó. Solo espero que si algún día, por algún motivo extraño pasara algo así, se estrene primero el GTA 6. Bueno, no me quiero desviar del tema. Cuando Cell emerge por primera vez, en la línea temporal principal, no lo hace como una figura imponente ni como el guerrero perfecto que afirma ser. Su apariencia es grotesca, casi monstruosa. Prácticamente, era una cucaracha vegana. Sin embargo, cada paso que da, está perfectamente calculado. Porque incluso en su estado más primitivo, sabe exactamente quién es, y lo que necesita para evolucionar. Que a diferencia de la mayoría de los villanos de Dragon Ball, Cell no aparece arrasando ciudades, ni lanzando amenazas grandilocuentes. Su enfoque es frío, metódico y silencioso. Llega en medio del caos provocado por los androides 17 y 18, y lo primero que hace no es luchar, sino esconderse. Ataca por sorpresa, absorbiendo a los humanos uno por uno, insertando su aguijón en sus espaldas, y drenando su energía vital. El único hallazgo de su presencia, es la ropa tirada. Se nota que están en Japón, porque si estuviéramos en Latam, ya se lo habrían llevado. O bien para usarlo, o para vender. Esto marca un contraste profundo. Mientras 17 y 18 disfrutan de la destrucción como un juego, Cell actúa como un depredador. Por eso, en lugar de enfrentarse directamente a los guerreros Z, estudia a sus enemigos, detecta sus debilidades, y evita pelear cuando no le conviene. No lucha por orgullo, lucha por necesidad. Porque en esta etapa, sabe que aún no está listo, él es consciente de su debilidad, fallos, y carencias. Cuando finalmente se revela ante Picoro, quien ya ha fusionado su cuerpo con el de Kamisama, Cell demuestra que su poder ya ha escalado enormemente. Aunque aún no ha alcanzado su segunda forma, puede enfrentarse mano a mano, con uno de los guerreros más fuertes de ese entonces. Recordemos que Picoro, cuando se fusionó con Kamisama, era más fuerte que Vegeta. De hecho, hasta el mismo príncipe de los Saiyajin se sorprendió al verlo. Puedo sentirlos con una fuerza tremenda. Uno de ellos acaba de desaparecer, pero el otro todavía permanece ahí, y no pertenece a ese maldito androide llamado número 17. Jamás había sentido un ki de esa magnitud. ¿Quién será? Es Piccolo. Eso no puede ser. ¡Vegeta! ¡Mi padre! Permíteme preguntarte algo antes de eso. ¿Eres de verdad tú, Piccolo? ¿Cómo obtuviste ese poder de pelea tan repentinamente? ¡Responde! Piccolo se ha
Piccolo se ha fusionado nuevamente con Kamisama del Templo Sagrado. ¿Qué? ¿Se fusionaron? ¿Cómo es posible? Es logro hacer eso. Ha aumentado sus poderes tanto que sentí como si hubiera superado mis poderes. Pero eso es imposible, porque yo soy un Saiyajin y él es un simple Namek. Qué bonitos recuerdos de cuando Picoro, y posteriormente, Ten Shinhan servían para algo. Al menos en Dragon Ball Super Hero lo arreglaron. Con un guionazo, pero al menos mi padrastro favorito ya no va a repartir pañales, ahora va a repartir puñetazos. Algo curioso de este combate, es que, el antagonista no sabía que Picoro se podía regenerar, por eso, le contó toda su historia. Bueno, ya fue suficiente. Te lo agradezco. Tu conversación aclaró mis dudas. Eres buen conversador, estúpido. Cobarde. Solo fingiste para hacerme hablar. No voy a permitir que te desarrolles por completo. Fuiste muy estúpido al haber obtenido algo de mi sangre y no fijarte en el pequeño detalle de que puedo reconstruirme. Como viste en el video, Cell se sorprende cuando Picoro se regenera el brazo. Eso significa que, no era consciente de que él también lo podía hacer, porque si lo supiera, no le habría dicho nada, ni tampoco se hubiera sorprendido. Prácticamente, no era consciente de que tenía una habilidad rotísima, ya que, esta capacidad lo vuelve casi inmortal. Esto significa que, si Cell no supiera que puede reconstruir su cuerpo, sería más débil psicológicamente, menos arriesgado, y su historia, probablemente terminaría antes. Recuerda que, antes de absorber al androide 17, número 16 le arrancó su cola, si el villano no tendría el conocimiento de usar la habilidad del Namek, literalmente terminaría aquí su saga. Qué bueno que Picoro, indirectamente lo ayudó, porque gracias a eso, pudimos ver a Gohan Super Saiyajin fase 2. Bueno, no sé por qué me desvío mucho del tema. Aunque Cell se pasó de huevón al no aprender cómo funciona su propio cuerpo, él mostró una gran astucia e inteligencia cuando utiliza el Kaioken como estrategia para huir de Picoro, Trunks y Krillin. La habilidad más rota de todo Dragon Ball, él lo utiliza. Esto prácticamente hace que los guerreros Z no solo sean fuertes y poderosos, sino también impredecibles para atraparlo. ¿Qué villano te hace eso, Dios mío? Solo Cell nada más. Después de su confrontación con Picoro, y al descubrir que los androides ya habían sido activados en esta línea temporal, Cell intensificó su búsqueda. No había tiempo que perder, cada segundo que pasaba, era una oportunidad para que sus enemigos se fortalecieran. Para él, el mundo entero se convirtió en un simple tablero, y cada ser viviente, era una pieza descartable. La búsqueda del androide 17 se volvió prioritaria, y eventualmente tras múltiples encuentros indirectos, Cell llega a una zona montañosa, donde los androides 17 y 18 estaban siendo atacados por Picoro. Allí se desata una batalla crucial, aunque está en su forma imperfecta, el villano demuestra una capacidad alarmante de adaptación. Enfrenta a Namekusei nuevamente y lo supera gracias al incremento de poder que logró tras absorber a miles de humanos. Pero el momento clave llega cuando 17 se pasa de baboso. Perdón, quise decir orgulloso. Gracias a esto, Cell logra acorralar y absorber al androide. Ante los ojos de todos, el principal antagonista cambia de forma. Su cuerpo se expande, su postura se endereza, su musculatura se marca, y su rostro adquiere una apariencia más horrible. Y cuando digo horrible, me refiero a que esa forma es muy fea, que en parte, tiene sentido porque claramente se ve que le falta algo para ser perfecto. Sin embargo, no sé por qué tiene la forma de un pato, pero bueno, yo no soy nadie para criticar. Al alcanzar su segunda forma, Cell ya no se oculta, ya no tiene por qué hacerlo. Sabe que ha superado a la mayoría de los guerreros del planeta. Su voz se vuelve más grave, su presencia más amenazante, y con su nuevo poder, llega también un cambio en su actitud. Ahora es confiado. En esta fase, el insecto verde muestra por primera vez signos claros de arrogancia. Ya no actúa únicamente por necesidad, ahora lo hace también por orgullo, sabe que está cerca de su forma final, y eso lo hace más temerario. Pero no todo es color de rosas, porque en lugar de ir directamente tras el androide 18, Cell pierde tiempo burlándose de sus oponentes, enfrentándolos con crueldad innecesaria. Algo que quiero mencionar, son los huevazos de Ten Shinhan, porque literalmente estaba dispuesto a morir, si no se moría por usar mucho su técnica, el bioandroide lo iba a matar. Sin embargo, hay algo que no logro entender, y es que, porque no usó el Kaioken para frenarlo, los androides ya estaban relativamente lejos, y no iban a ser afectados por esta técnica, también él tendría más chances de escapar, porque si bien Cell es mucho más rápido,
Él podía ocultar su ki, y esconderse en las montañas como lo hicieron posteriormente los androides, pero bueno, como lo dije anteriormente, ¿quién soy yo para criticar? Igual fue bonito cuando utilizó su técnica para inutilizar al pato mamado. Antes de continuar con la historia de Cell, creo que todos hemos notado la enorme diferencia de su personalidad. Porque en su primera fase, era meticuloso y estratégico, mientras que en su segunda forma, se vuelve impulsivo, violento y provocador. Se deleita en su superioridad, juega con sus víctimas, ya no busca solo avanzar, busca demostrar que está por encima de todos. De hecho, este exceso de confianza lo lleva a cometer su primer gran error: subestimar a Vegeta. Igual aunque lo subestime o no, Cell ya estaba jodido. Es más, si gusta podemos esperar a más de sus amigos. Solamente vino a observar la pelea. Conmigo es más que suficiente para matarte y enterrarte en tu tumba. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Que tú solo puedes conmigo? ¿Lo dices en serio? Sí, ¿por qué? ¿Alguna queja? No, ninguna. Solamente me estoy burlando de las tonterías que acabas de decir. Por favor, díganme que no fui el único idiota que se rió en esa escena. Este exceso de confianza también le pasa en su forma perfecta. Creo que mientras más perfecto se vuelve Cell, más idiota resulta ser. Esto es muy curioso, porque la perfección tiene otro significado. Bueno, continuando con el video. El príncipe de los Saiyajin, tras entrenar en la habitación del tiempo junto a Trunks, ha alcanzado una nueva fase de poder, lo que más adelante se conocería como el Super Vegeta. Este desafía a Cell y, para su sorpresa, lo domina completamente en combate. Esta es la primera vez que el villano, en su segunda forma, enfrenta un verdadero obstáculo. Aunque es más fuerte que antes, aún no es perfecto, y él mismo lo sabe, pero en lugar de huir, en lugar de reconocer su límite, decide usar esa derrota como un recurso. Aquí es donde su inteligencia vuelve a brillar. Cell apela al orgullo de Vegeta, y por eso, le propone un trato. Si le permite absorber a la androide 18, alcanzará su forma perfecta, y entonces podrán luchar como verdaderos guerreros. ¿Dices que no podré ganarte si desarrollas tu cuerpo por completo y no importa que haya cambiado de esta manera la historia? No, no podrás ganarme. Si tienes ese nivel de pelea. Ah, Se ve que lo estás pensando. ¿Qué te parece, Vegeta? Ustedes los Saiyajin son una familia de guerreros ambiciosos, les fascina pelear. Entre más fuerte sea el enemigo, más fuertes serán. Nada nos hace más feliz que tener un verdadero combate. ¿O acaso me equivoco? ¿Verdad que quieres pelear conmigo cuando logre perfeccionar mi cuerpo? ¿Acaso no quieres verme pelear con mi cuerpo totalmente desarrollado, príncipe de la raza guerrera? Cell sabe que el ego de Vegeta no resistirá el desafío, y tiene razón. Porque se salió con la suya, él logró manipular a Vegeta a su antojo, y es la segunda vez que utiliza esta técnica. La primera fue cuando se hizo pasar por el androide 17, para que número 18 se deje absorber. Lo bueno es que 18 no es tonta, y por eso no se deja. En cambio Vegeta, convencido de que podrá derrotar a Cell en su forma final, permite que busque a la androide 18. Trunks intenta detenerlo, pero como Vegeta se pasó de huevón, ayuda al antagonista peleándose con su hijo. Y todo porque quiere pelear con un sujeto muy fuerte. Ahora entiendo por qué Freezer destruyó el planeta Vegeta, y odia a los Saiyajin, por pendejos como Vegeta así cualquiera, supongo que está en su sangre Saiyajin. Eventualmente, Cell localiza a la androide 18, que estaba escondida en esa misma isla, muy conveniente la verdad, también es muy conveniente que Krillin se pase de simpático, y por eso destruyó el control que construyó Bulma. Por cosas como estas entiendo cada vez más a Freezer, cuando en Super quería ver morir a este calvo. Cuando Cell fue donde estaban ellos, utilizó el Kaioken para evitar que Trunks interfiera en absorberla. Literalmente él fue estúpidamente inteligente al hacer eso, porque ni a Krillin se le pasó por la cabeza utilizar esa técnica para huir con 18, al parecer el sentido común le persigue a Krillin, pero él es más rápido. El único cuerdo, y con inteligencia es Trunks, que estaba dispuesto a matar a su propio padre para evitar que el bioandroide se vuelva perfecto. Se nota que Gohan del futuro lo crió bien. A pesar de los intentos desesperados del calvo por protegerla, Cell logra absorberla. Y entonces ocurre la transformación definitiva, ya no solo cambia físicamente, sino en esencia. Lo que emerge no es simplemente una versión más fuerte, es una nueva identidad, una completamente distinta a las anteriores, una que no busca solo poder, busca reconocimiento.
Esta transformación no solo es física. A nivel psicológico representa un quiebre total con lo que fue antes. Cell ya no actúa como una criatura programada que obedece un mandato genético, ahora se comporta como alguien que ha llegado a la cima, y quiere que el mundo lo sepa. Se vuelve elegante en su manera de hablar, deliberado en sus gestos, y seguro en cada palabra. Aquí aparece por primera vez, su impulso de exposición pública. No le basta con ser el más fuerte, él quiere que todos lo vean, que todos lo reconozcan. Por eso, en lugar de destruir la Tierra, o dominarla como lo haría Freezer o Majin Buu, él anuncia un evento, un torneo, un espectáculo. Los Juegos de Cell. Si yo estoy más vivo, hay la posibilidad de que se hagan más fuertes. ¿Qué dices? No lo sé, y eso no lo sabré hasta que lo compruebe. Pero, ¿por qué me preguntas eso? Entonces sí existen posibilidades. La siguiente pregunta es, ¿qué está haciendo Goku en estos momentos? ¿Por qué no viene a pelear conmigo? Goku está entrenando duro para derrotarte muy pronto. Él es el único capaz de exterminarte, jamás perderá las esperanzas y cumplirá nuestro deseo. Y eso te lo puedo asegurar. Buena respuesta. Haremos un torneo de artes marciales. ¿Haremos un torneo? El torneo empezará dentro de 10 días. Es una buena oportunidad. Vayan a hacerse más fuertes para que pueda divertirme en grande. Parece que he encontrado algo con que entretenerme. Nos vemos. Y preparen las semillas del ermitaño porque las van a necesitar. Espera, Cell. ¿Cuál es el propósito de ese torneo? ¿Y cuál es tu objetivo final? Por más que lo pienso, no puedo imaginármelo. ¿Será solo la Tierra? ¿O tal vez quieras conquistar el universo completo? El objetivo del torneo es comprobar qué tan fuerte puedo ser ahora que me convertí en un ser perfecto y causar terror al mundo entero. Aquí sé que muchas personas lo criticaron porque no tiene la necesidad de hacer algo así, pero recordemos que el cucarachón perfecto tiene las células de los Saiyajin, esto hace que tenga el deseo de luchar y volverse más fuerte. De hecho, lo mismo le pasó a Vegeta. El príncipe creía que sería más fuerte que Cell perfecto, pero al final, el villano se lo papeó durísimo. Lo gracioso es que, lo mismo le va a suceder al bioandroide, porque al querer hacer enojar a Gohan, firmó su sentencia de muerte. Cuando Cell se volvió perfecto, humilló, y se papeó a Krillin, Vegeta, y hasta a Trunks. El humillarlos no hizo que se sintiera feliz, sino todo lo contrario, se aburrió. ¿No te recuerda eso a alguien? Así es, lo mismo le pasó a Vegeta cuando Cell era semi-perfecto. Se nota que el villano tiene las células del príncipe de los Saiyajin. Otras de las células que sobresale, es de Freezer, porque es egocéntrico, quiere ser observado, desafiado, y glorificado. Por eso, él le perdona la vida a Trunks, no lo hace porque sea bueno o benevolente, sino porque va con su personalidad narcisista. Prepara el torneo para que todos le teman, ya que, disfruta ver al mundo sufrir. Un gran ejemplo de esto, es cuando va a muchos programas de televisión para darle publicidad a su torneo, él sabe que ningún humano le va a rivalizar contra su poder, solo lo hace para que las personas sepan de su existencia, como un medio para propagar miedo. He decidido hacer un torneo de las artes marciales que será uno de los juegos de Cell. El lugar se encuentra a 28 kilómetros de la capital del noroeste, la región 5. Las demás reglas son casi iguales a las del antiguo torneo. Si se dan por vencidos o caen de la plataforma, perderán el combate y quiero que se tenga un poco de conciencia. Así que si matan a alguien, perderán el combate. Pero si en determinado caso su equipo llega a perder en el torneo, he decidido matar a todos los humanos de este planeta con un castigo. Como todos ustedes pondrán cara de espanto, no dejaré que ninguno se escape. Todos tienen que morir. Durante ese torneo, lo vemos adoptar una postura que mezcla espectáculo con crueldad. Se burla de sus oponentes, los deja vivir cuando podría eliminarlos, solo para verlos intentar lo imposible. Enfrenta a Goku, y aunque el combate es intenso, Cell mantiene siempre la actitud de quien está jugando. Hasta aquí todo bien, pero algo inesperado ocurre. Goku, en lugar de continuar la pelea, se retira, y le dice a Gohan que pelee en su lugar. En ese momento, absolutamente todas las personas que estaban allí, se quedaron con la cara de huevones, ellos no podían entender la lógica de Kakaroto, no comprenden la razón por la cual un padre expondría a su hijo a semejante amenaza. Sé que muchos fans de Dragon Ball criticaron mucho la forma de pensar que tuvo Kakaroto por esta escena, y también dijeron que era un mal padre por permitir que Cell maltratara a su hijo. También dijeron otras cosas como que Piccolo era mejor padre que Goku, y muchas cosas más. Pero eso es un tema para otro video. Cuando Gohan entró a la pelea, fue humillado y masacrado por Cell, ya que no tenía mucha experiencia en el combate, ni tenía muchas ganas de luchar. No obstante, quiero que entiendas que el bioandroide no sabía del poder oculto del hijo de Kakaroto, porque el mismo Gohan se lo dice. A mí no me gusta pelear como a mi papá. Jamás me ha llamado la atención. Ahora comprendo por qué mi papá me dijo que sería el único capaz de eliminarte y estoy totalmente de acuerdo con él. Desde muy pequeño, cuando me enfadaba, pasaban muchas cosas que ni siquiera yo podía entender. Todo era muy confuso. Esto va a ocasionar que Cell quiera hacerlo enojar, para así tener una pelea digna.
Él lo va a golpear, torturar, e insultar. Va a hacer todo lo posible para que se enfade, sin embargo, al ver que no funciona esa técnica, decide crear a unos pequeños Cells Junior que se sacó del culo. Literalmente se los sacó de ahí. Estos mini Cell van a madrearse a todos los guerreros Z. Gracias a esto, y a las palabras de aliento del androide 16, Gohan desató todo su poder oculto, convirtiéndose en el primer Saiyajin en alcanzar la fase 2. Solo diré, que todo esto es exceso de cine. Creo que estoy hablando por todos nosotros, y es que, esta es la mejor escena de todo Dragon Ball, incluso mejor que cuando Goku se convierte en Super Saiyajin por primera vez. Si bien la transformación de Kakaroto fue épica, lo de Gohan fue otro nivel, porque a diferencia de Goku que se transformó por enojo y rabia, su hijo no solo lo hizo por frustración, tampoco por impotencia de no poder proteger a sus amigos, ni por dolor ni tristeza por la muerte de 16. Este solo fue un desencadenante. Gohan se transformó por una carga emocional contenida durante toda su infancia, al estar obligado a luchar cuando no quería. Bueno, no me quiero desviar del tema. Después de la épica transformación de Gohan, él se papeó a Cell perfecto con mucha facilidad. Sin embargo, este en su desesperación decide autodestruirse. Algo que quiero mencionar, es que Gohan sí fue algo tonto, en no hacer caso a su padre, al no querer eliminar a Cell cuando podía. No obstante, se entiende perfectamente por qué no quiso acabar con él. Gracias al sacrificio de Kakaroto, evita que destruya todo el planeta. Pero lastimosamente, y con el poder del guión, el villano sigue con vida y no solo eso, sino que ahora es mucho más fuerte. Seamos sinceros, todo esto es un guionazo. Lo bueno es que gracias a eso, Gohan demuestra todo su potencial al rivalizar con un Cell mucho más fuerte, incluso estando sin un brazo y con pocas energías. Algo bonito, es que al final, todos sus amigos le ayudaron a derrotar al androide. Incluso hasta Goku, que le dio apoyo moral desde el más allá, él fue el primero en darle esas palabras de aliento. Este es el Dragon Ball que necesitamos, donde cada integrante ayudaba en algo, aunque sea poca su ayuda, pero igual, la intención es la que cuenta. Ahora Dragon Ball es cualquier huevada. Qué triste ver cómo terminó el mejor anime de mi infancia. Bueno, gracias a todo el apoyo de todos sus amigos, Cell murió de una vez por todas. Sin duda alguna, Cell fue perfecto, solo desde su propia perspectiva limitada y arrogante. Su concepto de perfección era puramente físico, de poder, y de autovalidación. Sin embargo, su historia nos enseña que la verdadera perfección es un concepto mucho más complejo, y a menudo, inalcanzable, especialmente si implica la ausencia total de debilidad, como la arrogancia o la incapacidad de aprender, o la imposibilidad de ser superado. Cell es un excelente ejemplo, de cómo la búsqueda obsesiva de un ideal de perfección, puede llevar a la ceguera, y paradójicamente, a la propia destrucción, debido a las imperfecciones internas, que no se reconocen. Su perfección fue, en última instancia, su mayor trampa. Es bastante irónico que en su forma imperfecta, fue más inteligente y cuidadoso, porque sabía sus fortalezas y debilidades, y por eso, sobrevivía a los combates. Este Cell era consciente de que no era poderoso, por eso era estratégico, como cuando huyó usando el Kaioken. El villano en su forma perfecta, es todo lo contrario, se confía, cree que nadie es más fuerte que él, piensa que ser fuerte y poderoso es todo lo que se necesita para ser perfecto. Sin embargo, el mismo Gohan le va a enseñar que no es así, porque aunque el bioandroide después de su autoexplosión fue más fuerte que él, el hijo de Kakaroto junto con los guerreros Z, le van a demostrar que la verdadera grandeza, no se mide solo por la fuerza, sino también por el corazón, la superación personal, y la capacidad de cambiar. Por eso, yo creo que el Cell en su forma imperfecta, fue más perfecto que este Cell. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, y dejar tu like por favor.